Hola, hola a todos ustedes, un cordial saludo, bienvenida a este tu programa Vivir en Conexión te hace feliz. Hoy estamos acá, deseosos y gozosos de empezar un nuevo tema que seguramente será de gran bendición. Hola amor, ¿cómo estás? Muy bien, amor. Contenta de estar aquí con todos ustedes, saber de que hay personas escuchándonos, personas que están contentas seguramente en este día y querer aprender de un tema que seguramente va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Así que contentos, contentos, muy contentos. Bueno, queremos invitarles para que nos sigan a través de las redes sociales y también para que a través de estos links podamos invitar a alguien más para que pueda unirse y pueda también ser bendecido a través de esta información, esta temática que por lo demás va a ser muy importante. ¿A través de cuáles redes pueden seguirnos? Claro, en Facebook e Instagram, @parejas en conexión. Ahí nos puedes encontrar. Y si no, en YouTube, Vivir en Conexión te hace feliz. Así que te afilias, te inscribes al canal, apuntas a la anotación, a la campanita para que puedas saber cuándo te llega el nuevo programa y puedas así mismo compartirlo. A través de la pantalla vas a poder conocer el proceso para que puedas unirte a este programa y compartirlo, porque la buena información hay que compartirla. Y hoy tenemos un tema muy, pero muy especial. Hoy vamos a hablar de algo que quizás no es que nos genere mucha felicidad, de hecho son cosas que quizás no quisiéramos que ocurrieran, pero que son muy importantes que podamos hablarlas y que pueden estar ocurriendo al interior del hogar, ojalá no. Pero si llegamos a conocer de estos casos, debemos entender de qué manera proceder. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, amor. Un tema muy valioso. ¿De qué se trata? Ok, hoy vamos a hablar y estamos a propósito en compañía de un especialista en el área y vamos a hablar acerca del abuso sexual. Sé que a veces, como tú decías, amor, el tema como que no es muy cómodo, ¿no? Escucharlo y a veces como que nos hace sentir cosas como no tan buenas, pero es necesario, supremamente necesario. Por eso está con nosotros en este momento Jackson Urbina. Él es psicólogo clínico y está con nosotros. Él ya nos ha acompañado. Jackson, gracias por estar con nosotros, de verdad. Sí, muy buenos días para todos, un placer saludarles y me contenta mucho poder compartir nuevamente y disfrutar de este espacio. Saludos a Juan Pablo, saludos a Andrea, qué bueno, saludos a todos nuestros oyentes que nos siguen día a día y disfrutan de este espacio de fortalecimiento. Pero el tema de hoy no solamente va a abarcar si el caso se presenta, sino vamos a dar herramientas también para orientar a nuestros hijos para que tengan las suficientes estrategias de afrontamiento ante una situación difícil. Y eso es lo saludable también del tema de esta ocasión. Claro que sí, por eso vamos a hablar hoy de un tema muy interesante y es el abuso sexual infantil, pero especialmente cómo prevenirlo. Y desde esa perspectiva queremos hablar hoy. Así es de que no te lo pierdas, vamos entonces a entrar en materia, pero antes de esto quiero invitarte para que compartas, ¿sí?, esta invitación hacia otras personas para que se unan y esta información que es tan valiosa pueda ser de bendición para muchas otras personas. No sin antes queremos seguir para saludar a aquellas personas que se están conectando con nosotros en este momento. Sí, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, bienvenidos de verdad y por darnos cuenta que están allí, ¿no? Ábrenos, pregúntenos, hagan preguntas que podemos estar contestando y que seguramente podemos estar ayudando a ustedes como tal, nosotros como familia, pero también a otros más. Así que vamos a entrar en materia. Jackson, gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Y bueno, esto del abuso sexual se ha convertido en algo, parece que muy popular, ¿no? Ahora estábamos hablando fuera del estudio, antes de iniciar, cómo esto ha empezado y cómo se ha popularizado en las estadísticas que presenta nuestro país, sí, de manera especial. Fíjense algo, queridos oyentes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha arrojado una estadística que, desde mi perspectiva, es alarmante para el país. 9.921 casos en lo que va de año. Eso implica que más o menos alrededor de unos 3 niños por hora está siendo abusado. Esto hablamos de los casos registrados. Claro. Esto es una cifra totalmente muy alarmante. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que como sociedad reaccionar para prevenir esta situación.
Y no sin mencionar las consecuencias desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista de deterioro de la familia cuando se presentan estos casos. Entonces, nosotros aquí procuramos generar bienestar, generar esa conexión y esa felicidad en la vida familiar. Por lo tanto, debemos prevenir aquello que puede entorpecer dicha felicidad o dicho bienestar en el ambiente del hogar. Claro que sí, las estadísticas no son muy buenas y como lo dices tú, Jackson, en las estadísticas nos hablan más o menos de un 10%, 9.5, 10% de crecimiento con respecto al trimestre anterior del año anterior. Así de que el asunto va en aumento, va en aumento. Así de que hoy vamos a conocer cómo es este tema del abuso, pero especialmente cómo prevenirlo. Pero tengo una pregunta para ti, Jackson, que creo que sería muy importante y es tratar de definir especialmente cuáles son aquellas ideas erróneas que podríamos tener o que se podrían pensar o tener en el seno familiar respecto al abuso. Sí, y esto es muy importante porque si nosotros identificamos las ideas, las sabemos canalizar, ya comenzamos una especie de prevención. Fíjense, la primera idea errónea es que la violencia y el amor no coexisten en una familia. Y esto es totalmente falso. Hay hogares donde voy a poner un ejemplo, el papá puede maltratar al niño y la mamá lo puede darle cariño. Ese niño entonces muchas veces está viendo que en el hogar puede existir tanto el amor como la violencia al mismo tiempo. O, en el peor de los casos, cuando uno de los padres no conoce que está frente a la presencia del maltrato o el abuso y le pide al niño que abrace inclusive a ese abusador. Entonces, el niño se forma en su concepto, amor es tanto violencia como también cariño. Entonces comienza todo un concepto de distorsión del amor en esos casos. Por otro lado, otra idea errónea es que el maltrato lo cometen solo personas enfermas mentalmente, con trastornos mentales. Y esto es totalmente falso. Hay personas que no presentan ningún tipo de trastornos desde el punto de vista psicológico, pero son abusadores en algún momento y son capaces de cometer esto frente a un niño. Por otro lado, hay otra idea errónea y es que el maltrato infantil o el abuso sexual infantil se transmite de generación en generación. O sea, hay un abusador y la mayor probabilidad es que se presente en casos donde ya se ha presentado, pero no es así. Las estadísticas nos demuestran que no necesariamente tiene que existir la cadena del abuso para que se presente un caso de esto en la familia. Por lo tanto, eso nos debe alertar a no solamente decir, no estamos libres, estamos exentos de que ese caso se presente. En cualquier lugar, si no se toman las medidas necesarias, puede presentarse este caso. Y por último, quiero mencionar otra idea errónea, y es que el abuso sexual infantil se presenta solo en estratos bajos o en estratos no religiosos. Y no es cierto. Tanto en estratos altos como en estratos religiosos, de personas con creencias religiosas, también se puede presentar esta situación. Por lo tanto, esto nos debe llevar a una situación de mucha alerta y no decir, no, esto no es conmigo, esto no se puede presentar en mi familia, porque en cualquier lugar puede presentarse. Ahora, yo sí quisiera que pudiéramos mencionar cómo identificar, así brevemente, si las conductas, tanto desde el punto de vista psicológico, como desde el punto de vista comportamental, como desde el punto de vista fisiológico de un niño que está siendo abusado. Eso es muy valioso, Jackson, pero yo quisiera hacer una pequeña pausa, porque lo que has mencionado me parece muy interesante y nos lleva a pensar que la mejor manera de prevenir el abuso es justamente cuando se recibe educación desde la perspectiva familiar. Primero entendiendo que el abuso es algo que está latente, es algo que puede estar a la puerta y que debemos estar vigilantes de estos aspectos. Porque como lo decías, podemos estar pensando que si tenemos un ambiente más o menos de armonía en la casa, significa que eso no va a llegar a nosotros. No va a pasar. ¿Sí? Pero tú mencionabas algo interesante que me llamó la atención, y es que el abusador puede estar dentro de la casa, pero puede ser la persona más agradable que pueda generar el mejor ambiente. Es más, nadie puede quizás sospeche que allí hay abuso. Por eso creo que la alarma está en el hecho de que nos podamos educar. Por eso la importancia de este programa el día de hoy, para que podamos levantar esas alarmas y podamos de esa manera ayudar a que el ambiente realmente pueda ser un ambiente sano,
donde se pueda expresar lo que se necesita expresar y donde pues, las personas pueden aún mencionar si llega a haber este espacio o esta situación de abuso. Juan Pablo, al hablar de alarma, nosotros tenemos que hablar de factores de riesgo, que nos dice, uy, cuidado. Vamos a hablar de los factores de riesgo en el niño. Mire, cuando un niño no es comunicativo, no expresa lo que piensa, cree y siente, en ese orden. Cuando un niño no expresa lo que piensa, cree y siente, es un riesgo, porque se convierte en un objetivo vulnerable del abusador. O sea, el niño callado, ensimismado, que no es capaz de expresar lo que le está ocurriendo, es un potencial que el abusador mira para poder actuar. En segundo lugar, un niño que generalmente no tiene una buena comunicación con su papá o su mamá y no tiene figuras de confianza. Ese es un niño también un factor de riesgo. Otro factor de riesgo en el niño es aquel niño que generalmente no se le habla de educación sexual. Y qué cosa tan interesante en la estadística. La estadística nos muestra altos índices de abuso, pero bajos índices de educación sexual. Porque quizás en la educación sexual, amor, y tú nos puedes ayudar también en este tema, sobre todo desde la perspectiva de la educación, se genera como un tabú, ¿no? De esas cosas no hablamos en la casa, ¿sí? Porque para algunos son pecado o para otras personas puede ser algo sucio y esa información la podemos llegar a transmitir al niño. Digo, podemos pensar que de pronto eso es demasiado alarmista y decir eso es como vamos a asustar a la gente, ¿no? La gente puede estar pensando que un programa de esos puede decir, ay no, pero si me ponen en esas me van a poner nerviosa y yo la verdad no quiero estar viviendo esto. Pero la educación es básicamente lo más importante que podemos dejarle a nuestros hijos. Y esa educación no solamente desde el punto de vista académico, sino educación de comunicación, educación emocional, cómo el niño debe, como tú decías, Jackson, ¿no? Como piensa, cree y siente, ¿no? Y si le podemos enseñar a nuestros hijos que nos digan qué piensan de cualquier situación, no solamente sobre este aspecto, de cualquier situación, cómo piensa, cómo cree y cómo siente, pues estamos enseñando a nuestros hijos un tesoro grandísimo que podríamos estar ayudándole a poder, el niño en una situación de estas difíciles, el niño poder decirlo, porque lo más importante aquí es que el niño pueda decirlo, ¿no? ¿Es así? Pero para que lo diga, tú mencionaste algo que es valioso y que vale la pena que lo podamos tener presente, y es el ambiente de confianza en el hogar. Yo creo que dentro de los factores de riesgo que tú mencionabas, el hecho de que el niño sea tan silencioso, tan ensimismado, demuestra que tal vez allí hay un ambiente autoritario, ¿sí? En el hogar, donde se dice o se hace lo que yo digo y nadie más. Y debemos vigilar que ese ambiente no pueda estar en nuestra casa. Bueno, pero vamos a continuar contigo en esos factores de riesgo que son importantes. Sí, y esos factores de riesgo no solamente en el niño, sino también en la familia. Y en la familia puede existir factores de riesgo. Uno, cuando un miembro de la familia consume alcohol. Eso es un factor de riesgo importante, o consume alguna sustancia psicoactiva. Es un factor de riesgo importante. Dos, en la familia puede existir un factor de riesgo cuando no hay establecimiento de normas, o muy permisivos, o excesivamente autoritario. Esos dos extremos son factores de riesgo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Y hablando de la educación sexual en la familia, una persona me decía, no, pero es que el muchacho ya sabe todo. No, una cosa es información y otra cosa muy distinta es educación. Y el énfasis aquí es que debemos dar la información sexual con educación basada en valores, basada en principios, basada en prevención. Ahí sí estamos hablando de educación sexual. Pero el niño puede recibir mucha información hoy a través del internet, a través de inclusive desde el colegio le pueden dar información. Pero nosotros aquí estamos hablando para la prevención del abuso sexual, que en la familia se dé orientación y educación sexual. Y el otro elemento importante aquí, que otro factor de riesgo, tiene que ver el sociocultural y socioeconómico. ¿Por qué? Porque muchas veces los hogares donde la madre tiene que trabajar, tiene que irse y tiene que dejar al niño con alguien o inclusive solo, entonces esto es un elemento de mucho riesgo. Por más que nosotros querramos, el niño siempre va a estar en mayor riesgo si está solo que si está acompañado. Entonces, a veces yo sé que quienes me están escuchando dirán, no, mira, pero yo tengo que dejar a mi hijo con X persona.
de todas maneras sigue siendo un factor de riesgo. Un claro. factor de riesgo. Y son factores que hay que revisar y que debemos prestar atención, aunque tal vez la situación económica pueda ser un factor de riesgo. Sin embargo, también vemos que, como dice la frase, esto pasa hasta en las mejores familias. ¿Sí? Y no, Sí. no está exento el hecho de que aún en ambientes financieros quizás muy cómodos, también este tema se da. ¿Sí? Así de que ocurre. Sí. Quiero dar un ejemplo, un ejemplo, Jackson. Podría parecer que en hogares no religiosos podría ser un factor de riesgo, pero es que en hogares también religiosos ocurre esto. Y no solamente en hogares, en ambientes a veces religiosos. Ajá. O sea, en hogares religiosos y en ambientes religiosos, entiéndase eso por alguna comunidad religiosa. Iglesia, bueno, cualquier tipo que agremie a personas de fe. Sí, y en este sentido sería muy sano hacer un llamado en este momento Sí. a todas esas personas que tienen a su cuidado algún niño, que tienen a su cuidado algún adolescente. Es hora de reaccionar, es hora de tomar en serio este tema para cuidar el bienestar emocional y el desarrollo psicosexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar cuando algo está pasando? Porque existen varios elementos. En primer lugar, la amenaza del abusador. No digas nada porque si no, tu familia va a pasar algo malo. Algo le haría a tu Algo mamá le haría- o a tu papá. Sí. Otra cosa es que el niño generalmente, como un evento tan perturbador, descontrola sus estrategias psicocognitivas para poder enfrentar una situación. El niño queda, o sea, En shock. en shock. ¿Qué hago? No sabe cómo enfrentar la situación y opta por el silencio. ¿Cómo identificar como padres esto? En primer lugar, siempre hay 5 síntomas nucleares en esto. El primero es que el niño cambia de manera abrupta su comportamiento y conducta. La cambia de manera abrupta. Si el niño es un niño muy abierto, muy sociable, muy agradable, entonces el niño viene ¡puc! Y ahora se vuelve un niño tímido, callado, ensimismado, encerrado en su cuarto. Caso contrario, si el niño es muy callado, hay a veces la situación donde el niño comienza ahora a hablar con todo el mundo, a gritar, inclusive muchas veces a sentarse en las piernas de otras personas de manera inconsciente. O sea, el niño tímido ahora viene y se sienta en las piernas de una persona adulta y esto lo hace de manera inconsciente. Por otro lado, hay otro síntoma y es que a veces hay ausencia de control de esfínteres. Entonces, en los niños mayormente de 3 a 7 años hay una regresión. Entonces, el niño venía con desarrollo evolutivo sano y hay ausencia de control. Entonces, comienza a orinarse. ¿Y por qué se orina? Y la mamá comienza o el papá comienza a regañar. ¿Pero por qué se orina en la cama? No sabemos qué está pasando por una situación de tanta tensión emocional que le lleva a una regresión en ese sentido. Otra cosa, el niño comienza a mostrar conductas agresivas. Y eso es un síntoma nuclear, que cuando el niño siente abuso, entonces o está experimentando o está en una situación delicada, comienza a agredir como un mecanismo de defensa. Entonces comienza a agredir a los demás y ahí uno tiene que, pero si este niño no era agresivo, porque ahora lo es? Hay otro síntoma nuclear y es que comienza el niño a alterarse en la función sueño. El niño comienza a veces a tener pesadillas, comienza muchas veces a querer dormir con papá, a querer dormir con mamá. Yo me voy con, no me dejen solo, no me dejen solo. Y no le gusta la soledad. Y 2 síntomas más rapidito, la onicofagia, que el niño comienza como a comerse las uñas. No sé, el niño nunca, pero ¿por qué se está comiendo las uñas? Comienza a moverse las uñas y psicomotricidad, comienza a mover también el piecito, también es un síntoma de mucha atención y cuidado. Y por último, el niño comienza ahora a aislarse. Esos son síntomas nucleares que nosotros debemos tener muy en cuenta. Si en tal caso vemos 2 o 3 de esos síntomas, ojo, aquí estamos frente a una situación bien delicada. Que hay que prestarle atención, que hay que estar atento a estos cambios y a estas señales. Así de que a todos los que nos están viendo en este momento, en este programa de Vivir en Conexión Te Hace Feliz, queremos contarte que estamos hablando acerca del abuso infantil, pero especialmente cómo prevenirlo. Ya hablamos acerca de los factores de riesgo, estamos viendo también las señales de abuso, ¿sí?, que se pueden presentar en tu casa, en tu hogar o en alguna de las personas de tu familia y que debemos estar atentos a esos
a esas situaciones o a esos síntomas. Bueno, queremos saludar a todos aquellos que están con nosotros en nuestras redes en este momento e invitarles para que puedan hacer las preguntas si la tienen y estaremos contestando vía chat. Vía chat, así que todos muy concentrados, pero yo quiero preguntarte, Jackson, algo y es, si llegase el caso, estamos hablando de situaciones que esperamos que no sucedan, pero si llegase el caso de que un niño de pronto en casa ha tenido acoso, porque puede ser que o haya sido violentado o solamente sea acosado, que de alguna forma es violencia también sexual, ¿cómo podemos psicoorientar en estas situaciones? Sí, vamos a dar, aquí yo creo que esta es la parte más importante del programa y que nuestros oyentes deben tener muy en cuenta. Vamos a dar algunas recomendaciones de cómo usted puede decirle al niño que enfrente una situación de esa naturaleza o mantenga estrategias de prevención. La primera, nosotros tenemos que enseñarle al niño cuáles son las partes privadas y cuáles no. Tenemos que identificarlo, tenemos que decirle claramente al niño, mire, tenemos que decir, hay 4 partes privadas que el niño debe saber, tenerlas claras, inclusive el papá debe hacer un chequeo con el niño y preguntarle, ¿cuáles son tus partes privadas? El papá y la mamá, juntos, deben decir cuáles son las partes privadas. Primero, su boca. Segundo, su pecho. Tercero, su pene o vagina, dependiendo del caso. Y cuarto, sus glúteos. Son partes privadas que el niño debe saber que esas partes privadas, cuáles son sus funciones, y el niño debe saber cuáles son, o mejor dicho, el niño sabe que eso no se debe ni mostrar ni dejar tocar. Eso nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos. Y esas partes privadas deben estar identificadas con nombres correctos. No, que el cucú, no, eso no. Tenemos que decirle, mire, esto se llama así, esto se llama asado, y esto no debe ni ver ni tocar nadie en el caso de su pecho, de sus glúteos o de su pene o vagina, dependiendo del caso. Eso es lo primero que nosotros tenemos que identificar. En segundo lugar, nosotros tenemos que decirle al niño cuáles son los saludos riesgosos y los saludos sanos. Un saludo sano es que el niño puede con la mano a personas desconocidas. Los padres no están, y esto es un grave error muchas veces nosotros como padres, ay, pero dale un besito a su tío. No, el niño no. O abrázalo. O abrázalo. El niño no tiene que estar abrazando a quien no quiere abrazar, ni dándole besos a quien no quiere besar. ¿Por qué? Porque entonces le estamos destruyendo su autonomía y su capacidad de decir no. Nosotros mismos como padres estamos contribuyendo a que el niño lo haga. Entonces, nosotros debemos enseñarle al niño que el niño debe saludar con mano. Y debemos tener también explicarle al niño que cuando es una persona desconocida no se le debe ni sentar ni abrazar. Cuando hablas de sentar, es el hecho de sentarse en sus piernas. Sí, sentarse en sus piernas. Entonces, a veces nosotros decimos, ay, qué niño tan cariñoso. Mira. No, eso no estamos fomentando la educación de prevención, desde el punto de vista de la prevención en estos casos. Claro. Otra cosa que nosotros debemos identificar, que el niño, ayudarle al niño a identificar cuando una caricia es sana y cuando una caricia no es sana. Y fíjense que Dios ha dejado en nuestro cuerpo un reloj, una alarma. Y tenemos que enseñarle al niño cómo funciona esa alarma para las caricias no sanas. Cuando el corazón se le acelera al niño, es una caricia no sana. Entonces debemos decir, hijo, si tú te sientes incómodo, segunda característica, y tu corazón se acelera, debes decirme, cada vez que alguien te abrace o te dé una caricia y tu corazón se acelera y te sientes incómodo y te quieres alejar, tienes que decirme. Y ese no es una caricia sana, para que el niño vaya identificando las situaciones de riesgo y las no. Vean que aquí como psicoeducación estamos empoderando al niño, empoderando al niño, porque no siempre va a estar con nosotros, claro, pero puede tener estas herramientas para identificarlas y reaccionar de manera positiva. Otra cosa que es importante es algo que en psicología llamamos estrategia de afrontamiento, y esto es, la estrategia de afrontamiento tiene 3 pasos. Le decimos al niño, si está en una situación, que ya lo vamos a decir cuáles son las situaciones delicadas, si tú estás en una situación delicada, tú tienes que, primero, decir no. Segundo, gritar. O sea, decir no, gritar y pedir ayuda. Pero yo creo que es muy importante esto, porque el enseñarle esto a nuestros hijos, creo que puede determinar
el presente y el futuro de ellos. Correcto. ¿Sí? Correcto. Así es de que me gustaría que repitiéramos esos tres áreas que son importantes para que el niño lo pueda tener presente. El primero, Decir no. decir no. No, ¿Sí? no, porque mira, Con determinación, no. No, y gritar. No, 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 no. ¿Por qué esto? Porque existe una investigación que hizo la policía científica que cuando se repite esto al abusador, las hormonas desde el punto de vista del deseo bajan. Y esto ayuda, mientras más tú digas no, menos probabilidades hay de que el evento ocurra. Por eso estas tres estrategias sumamente importantes. Decir no, gritar y pedir ayuda. Ok, tres aspectos que debemos tener presente para ayudar a que nuestros hijos puedan tener la herramienta para prevenir el abuso. Primero, decir no. Segundo, ¿sí? Gritar, que es importante. Y tercero, pedir ayuda. Yo creo que esos tres elementos son fundamentales para un niño que se puede sentir totalmente, vulnerable en algún momento de su vida. Sí, porque está solo, porque no hay alguien que lo está allí protegiendo, pero creo que van a ser muy valiosas para él. Sí. Otra cosa que es importante, André, es que el niño aprenda a identificar situaciones peligrosas. Voy a mencionar algunas. Uno, que alguien entre a su cuarto y cuando él esté solo y quiera tocarlo. Dos, cuando alguien ofrece algún regalo a cambio de caricias. Tres, cuando el niño generalmente intenta, cuando el niño está siendo abusado, cuando el niño está siendo amenazado. Esta es una situación de mucho riesgo. Entonces, nosotros debemos decirle al niño cuáles son las situaciones donde debe tener cuidado y donde no. Eso es sumamente importante. Por otro lado, los secretos. Al niño hay que enseñarle que hay secretos buenos y secretos malos. Vamos a poner un ejemplo de secretos buenos. Cuando le vamos a celebrar al papá cumplió años, mire, no le diga nada, que cuando entre, no le diga nada a papá. Vamos a hacer una sorpresa. Una sorpresa, eso es un secreto bueno. Pero ningún otro secreto fuera de eso es bueno. Que un adulto quiera tener un secreto con un niño no aplica y es riesgoso. Por eso hay que decirle al niño que los secretos buenos generalmente es en el vínculo de confianza. Los otros tipos de secretos no aplica para el aspecto de la prevención. Y por último, quiero decirle que se necesita que el niño también tenga personas de confianza. O sea, nosotros debemos, así como hay un sitio de refugio cuando hay un terremoto, los niños deben tener un sitio de refugio y debe ser, en este caso, pues lógicamente debe ser papá y mamá. Deberían ser las personas de confianza, aunque no siempre es así. El ideal es que el niño pueda tener esa facilidad de expresar su situación ante una persona y que esa persona no lo vaya a culpar ni lo vaya a revictimizar. ¿Cuál es generalmente el proceso de esto? Revictimización, es que el niño dice algo pero usted ¿por qué? Me explico, es si usted ¿por qué? Revictimiza, lo bloquea y ahí es muy difícil que el niño comience a aperturarse nuevamente a expresar todo lo que ha vivido. Wow. Jackson, ha sido de gran bendición lo que hemos estado escuchando, amor. Creo que son consejos muy prácticos que podemos tener ahí en nuestro hogar. Así de que toma este programa, por favor, ¿sí? Toma tiempo para revisarlo nuevamente, para chequearlo con tu familia y tomar decisiones al interior del hogar, si tienes hijos pequeños, para que ellos puedan estar totalmente resguardados y puedan tener las herramientas de prevención que son necesarias tener. Así es de que es muy importante. Yo creo que algo más, Jackson, que podríamos mencionar es el hecho de escuchar y creer al niño, ¿sí? Escuchar y creerle. Gran parte de los problemas de abuso que existen, ¿sí? De los testimonios de las personas que hemos podido escuchar, es de niños que tuvieron temor de contarle a su familia, ¿sí? Y el temor ni siquiera era por mencionar lo que pasó, sino el hecho de saber que no le iban a creer, ¿sí? Que mi papá no me va a creer, que fue mi tío, que fue mi tía, que fue mi familiar, que fue su mejor amigo. Y yo creo que esto es muy importante. Ese nivel de confianza y de comunicación en el hogar debe ser fundamental
para que el niño pueda tener la confianza necesaria para transmitir, ¿sí?, aquello que siente, que piensa, que cree y que es importante que su familia lo pueda conocer. Así que estamos muy contentos de poder estar todos aquí en esta información tan importante y relevante. Es posible que no tengas hijos, pero es posible que tengas sobrinos, es posible que tengas nietos, a personitas a las que tenemos que cuidar, porque esos niños que hoy son, mañana van a ser adultos y todos lo dicen, ¿no? Tengo niños pequeños y a mí me dice mucha gente que ya tiene niños grandes, esa etapa va a durar poco, aprovéchalos porque va a pasar. Y es así, los niños se crecen muy rápido y estos son los adultos de mañana, los adultos que va a recibir esta sociedad que necesita que sean sanos emocionalmente. Así que vamos a cuidar a nuestros niños, vamos a tener en cuenta todo lo que nos ha dicho hoy nuestro profesional y vamos a hacer estas paredes, estos refugios que de alguna forma pueden ser ayuda, auxilios para nuestros hijos. Dios les bendiga, estamos muy contentos de que puedan estar aquí con nosotros. Jackson, últimas palabras, por favor, para despedirnos. Yo siempre digo, Dios quiere cuidar a nuestros hijos, pero es responsabilidad nuestra poder informarles y poder educarles. La educación es nuestra parte, el cuidado es de Dios. Dios les bendiga y bueno, nos contenta mucho poder acompañarles. Gracias por la invitación, siempre es un gusto. Juan Pablo, Andrea, un abrazo gigante para ustedes y para todos esos niños preciosos que Dios nos ha dejado. Tú eres de la casa, ya eres de la casa y te agradecemos por eso. Y a todos nuestros amigos que están acá en este momento conectados, recuerda, tu hogar, tu familia, tus hijos son el tesoro. Cuidémoslos de la violencia. Está creciendo en nuestra sociedad, no significa que tenga que llegar a tu hogar. Podemos ser agentes de prevención, tanto en la casa, en la iglesia, en el club, en cualquier lugar. Debemos estar atentos, escuchar y creer en lo que nos dicen. Y vamos a tener todas esas murallas de prevención alrededor de nuestros hijos. Así de que agradecemos a todos los que se han conectado en este momento. Un abrazo especial, ¿sí?, de parte de mi esposa, de ese servidor. Y recuerda que vivir en conexión te hace feliz. Ok, bendiciones. Chao.